¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? A. La medida de la diagonal de un cuadrado de lado p unidades es siempre un número racional. A ver, veamos. Si tenemos un cuadrado cualquiera, de lado A, tenemos su diagonal, sabemos que por fórmula, la diagonal de un cuadrado es el lado por raíz de 2. Esa es la fórmula. Ya. Me dice que la diagonal me dice que siempre es un número irracional. Veamos. Nos damos un ejemplo. Me voy a dar un cuadrado. Vamos a calcular su diagonal. Pero el cuadrado lo voy a pensar del lado raíz de 2. Me dice que siempre la diagonal es un número racional. Veamos. Veamos cuál sería su diagonal. La diagonal por fórmula es el lado, que es raíz de 2, por raíz de 2. Ah, pero raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Y eso me da como resultado 2. Por lo tanto, me parece que la A no es verdadera, es falsa. La B me dice que el perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. A ver. Pensemos en una circunferencia. Ahí tenemos su radio. El perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Pero ¿qué pasa si pensamos una circunferencia de radio 1 partido por pi? ¿Cómo será su perímetro? A ver. 2 por pi, pero el radio es 1 partido por pi. Los pi se pueden simplificar e inmediatamente me dice 2 por 1 es 2, lo que significa que mi perímetro es 2 unidades de longitud, ya que es un perímetro. Y me parece que inmediatamente el perímetro de la circunferencia no es un irracional, es un número entero. Por lo tanto, la B también es falsa. La C. Si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un racional, entonces la medida de sus lados son números irracionales. A ver, tenemos un triángulo equilátero. Triángulo equilátero de lado A y lado A. Y aquí tenemos su altura. Ya. Por fórmula, yo sé que la altura del triángulo equilátero es raíz de 3 medios por A. Ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar con esta fórmula el lado del triángulo equilátero. Ya, si lo despejamos, vamos a multiplicar por 2. Me va a quedar 2h es igual a raíz de 3 por A. Ahora vamos a multiplicar por 1 partido por raíz de 3. Entonces 1 partido por raíz de 3. Y obtenemos 2h partido por raíz de 3 es A. Si multiplicaros por el conjugado, sería 2 raíz de 3 por raíz de 3 por raíz de 3, conjugado, porque no puede haber una raíz abajo. Esto va a ser por h y esto es igual a A. Pero tenemos 2 por raíz de 3 finalmente, y raíz de 3 por raíz de 3 es 3 por h, y eso es A. Ya. ¿Qué me dice el asunto? Me dice que la medida de la altura de un triángulo es un racional. Ya. Estamos pensando que ese elemento de ahí es un racional. Y me dice que el lado es irracional. O sea, me está diciendo que ese personaje de ahí es irracional. Veamos. Si la altura es un racional, como me dice la alternativa C, yo aquí tengo una raíz
Y por el hecho de tener una raíz, esto es irracional. Y cuando tenemos un irracional multiplicado por un racional, el resultado para el A es un irracional. Por lo tanto, sí, es verdadera. Si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un racional, ahí está, entonces la medida de sus lados es un número o son números irracionales. Y por supuesto, esa cumple, por lo tanto, esta es verdadera.